yo siento que ya a este punto no puedo salvar esta pieza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva travesía que les voy a compartir, porque nada más no puedo terminar la pieza que tengo aquí atrás. Es el encargo de una gatita en acuarela que me hizo una amiga muy especial y que nada más no he podido terminar porque, no sé, estoy bloqueada, algo no está fluyendo. Y pues como quiero compartirles un poquito más en mi canal, se me hizo buena idea prender la cámara y hablarles un poquito al respecto y poder mostrarles más acerca de este proceso que estoy llevando. Para empezar, no quise filmar nada del proceso desde el inicio porque no me quería poner esa presión de que, o sea, al prender la cámara tenía que crear un resultado perfecto en el tiempo en el que estuviera filmando, pero de todas maneras no resultó. O sea, entre más le hago, más lo arruino, según yo. Déjenme les muestro. Así es como va ahorita. Yo siento que ya a este punto no puedo salvar esta pieza con acuarela. Entonces, para poder salvar esta pieza, creo que la voy a tener que intervenir con wash. Siento que va a ser la única manera, pero le quita la intención inicial que era hacer el retrato en acuarela. Siento que lo correcto es que termine esta pieza para que me funcione como un estudio de color y de composición y para que me ayude para ya la pieza final, que esperemos que la próxima sea la pieza final. Y también pues la verdad es que tomé unas malas decisiones. Para empezar, el papel, y no es que sea malo, pero siento que para la técnica que estoy utilizando no era el papel adecuado. Es un papel 100% algodón, es buenísimo, pero es de grano satinado y siento que es un poco limitante para lograr ciertos efectos con la acuarela. Puedes hacer trabajos hermosos, me encanta trabajar con este papel, pero siento que para este retrato en específico no me está funcionando. Y en segunda, el boceto lo hice muy marcado, se me olvidó atenuar, quitar un poco del exceso de grafito. Entonces ya cuando apliqué la primera aguada, pues ya no pude borrar el boceto. Entonces ese fue otro error que cometí. Entonces tuve que empezar a oscurecer muy pronto. Pues bueno, les quiero compartir toda esta travesía y ver qué resulta. Necesito terminar esta pieza sí o sí. Entonces acompáñenme a ver qué hacemos con esto. Oigan, pues ya terminé de intervenir la pieza con wash y pues este fue el resultado. Digo, no se ve mal, tiene buen lejos, pero ya cuando uno se acerca, la verdad es que tiene muchos detalles. Se me ocurrió la grandiosísima idea de dibujarle pelitos y después me arrepentí y luego los estuve difuminando con un poco de wash blanco y la brocha húmeda, entonces como que se perdió un poquito y logré rescatarlo porque había quedado peor y no quedo satisfecha. Definitivamente voy a otra vez hacer la pieza con una mente un poco más fresca ya el día de mañana, porque ahorita ya es un poquito tarde y pues no queda más que seguir fallando y seguir intentando. Creo que esa es la única manera en la que podemos aprender. Y pues el día de mañana voy a estar intentando en otro papel, a lo mejor uno con más textura, ya sea un grano fino o a lo mejor un grano grueso, voy a ver. Y pues voy a estar intentando mezclar un poco de más pigmentos y más agua y esperemos que quede un resultado más fluido, que eso era la idea inicial.
Hola de nuevo, después de varios días que comencé con el nuevo retrato de esta gatita que por cierto se llama Wicha, no recuerdo si se los había mencionado. Aquí está la pieza terminada ya, por fin. Estoy muy contenta con el resultado final. Ahora sí creo que logré ese efecto que estaba buscando, que se viera más como una acuarela. Lo único que me gustó de este fue cómo logré los ojos y la nariz. El resto se ve muy mal y pues bueno, así uno va aprendiendo. Creo que también influyó muchísimo que cambié el papel. Ahora estuve utilizando un grano grueso de la marca Hahnemühle y también que es 100% algodón. Entonces eso también fue la clave para lograr un mejor resultado, porque este papel aguanta muchísimas aguadas, entonces puedes hacer como diferentes texturas y hacer diferentes capas y se trabaja hermoso en este papel. Es algo que debía haber elegido desde un inicio. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo o que se hayan entretenido, y ya nos estamos viendo en otros videos porque les voy a estar compartiendo un poquito más, porque he estado saliendo a hacer plein air y ya estaré ahí mostrándoles algunos otros trabajos que vaya haciendo. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Bye.